children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my dearest, you would be the En este programa podemos presumir de entender más o menos bien el mundo que nos rodea, pero solo de 10:30 a 11 los domingos. El resto somos tan ignorantes como toda la semana. Todo gracias a nuestros científicos, que son Pera Estupiñán y Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien. Muy bien. Me ha costado creerme la respuesta a lo que acabo de preguntar ahí en control cuando hemos salido un momento. Que me he preguntado, ¿de quién es este paquete de tabaco? Sí, lo he dejado ahí un poco para provocar también, pero ¿Sí, no estoy fumando en el estudio. De acuerdo, Hombre, esto que está prohibido en el estudio, en el control, en interiores, en todos los lados. Pero es un contraste, Javier, que fumes. ¿Un contraste con qué? Con tu mensaje. Con el conocimiento, ¿no? Hombre, si el conocimiento hiciera que la gente fuera más sensata, No. el mundo sería muy aburrido. Si yo siguiera los propios consejos que doy a los oyentes, mi vida sería mucho más larga. Tú sabes que yo ya he conseguido convencer a James Rhodes para que deje de fumar y lleva como 8 semanas ya sin tabaco, aunque insultándome constantemente. Me parecía que le veía más acordes disonantes últimamente. Sí, ¿verdad? No, él dice en la creatividad, en todo, pero va a vivir 11 años más a cambio de dejar de fumar. Sí, así que tú vas a ser mi siguiente objetivo. Pero menudos 11 años, ¿no? Sí. Eso decía él. Oye, ¿es verdad, Pera, que has estado esta semana visitando a un médico que investiga aires intestinales? Sí. No sé muy bien a qué se refiere esa definición. Bueno, el gas intestinal, no un médico cualquiera, uno de los mayores expertos del mundo, el doctor Azpirós, que está en el Vall d'Hebron en Barcelona. No voy a anticipar mucho porque lo tendremos en el programa dentro de unas semanas, pero es realmente espectacular, o sea, porque es uno de las personas que saben más sobre cómo se forma el gas intestinal, cómo se reabsorbe, cómo lo analizan. O sea, tienen una serie de máquinas lo hace por interés científico, no cómico. Bueno, si estuviera aquí Broncano, cuando llegue seguramente haría ese comentario. No, en realidad es un temazo, ¿eh? O sea, todo lo que es la distensión abdominal, hay muchos problemas asociados a esto. Sí. Y, no sé, muchas curiosidades. Por ejemplo, el aliento del ajo no sale de la boca. O sea, hay un pequeño gas que producen los intestinos, el ajo, que se absorbe a la sangre y entonces sale por los pulmones. Es decir, ya puedes lavarte los dientes o lo que sea, pero el olor al ajo se filtra por la sangre desde los intestinos y sale a través de los pulmones. Y luego hacen unos experimentos interesantísimos. Por ejemplo, tienen un tubito que ponen hasta el sistema digestivo y colocan por ejemplo, grasa en una zona concreta del intestino y entonces pues te tomas otras sustancias para ver cómo reaccionan. O sea, la investigación del gas intestinal es realmente un tema súper interesante. Está muy bien, y que venga al programa y que nos lo cuente. Supongo que habrá que habilitar un espacio al principio para que Broncano y Burke suelten todos los chistes que quieran y luego ya seguimos con la parte científica, ¿no? Y hay más estudios, por cierto, esta semana, alguno leído, sobre la relación entre el uso de teléfonos móviles y la posibilidad de que provoque determinadas enfermedades. Los estudios en general decían que nos podemos olvidar de esto. Pues no, pero este es el mayor que se ha hecho hasta el momento, creo que una financiación de 25 millones de dólares, hecho por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Son 2 estudios en ratones y en ratas y con dosis mucho más altas de lo permitido, pero sí que han visto algún efecto cancerígeno. Insisten muchísimo en que son dosis más altas y que a los propios investigadores les han preguntado, o sea, ¿tú sustituyes la manera como utilizas el móvil? Y dicen, no, yo continúo utilizando el móvil porque a las dosis que existen, pero sí que es verdad que ha dejado una cierta incertidumbre al ver que sí que ha habido un tipo de tumores asociadas a estas dosis altas. O sea, no es un tema que se haya cerrado, de hecho lo ha reabierto un poco.
No sé qué opina. Yo creo que no dejaremos de usar el móvil hasta que no se demuestre que explota. Hombre, si fumamos sabiendo que es malo, vamos a dejar de usar el móvil sabiendo que también es malo. Sí, Me pregunto cómo se hace, digamos, logísticamente, un estudio sobre cómo afecta el móvil a los ratones. Bueno, les han expuesto durante, 9 horas al día, durante... No recuerdo, sé que eran 9 horas, no recuerdo cuántos meses o cuántos años, pero sí les han expuesto a estas dosis de radiación, que es verdad que no son radiaciones mutagénicas, son tan débiles que no producen cambios en el ADN, pero se está hablando de si podrían ser cocancerígenas, es decir, si tú tienes otra problemática o sustancia que... O una disposición a lo mejor a tener... O predisposición o otro factor asociado, esto podría incrementar un poquito el riesgo. De hecho, en el Washington Post había un artículo sobre eso y decía, es un estudio que deja más preguntas abiertas que respuestas, pero es el mayor que se ha hecho hasta la fecha, por eso tiene mucho valor. Se me había olvidado decir que Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conducen la 2 El Cazador de Cerebros, que está ahora en hiatus, como en Estados Unidos, está en stand-by, y Javier San Pedro es doctor en genética, biología molecular y colaborador del País. Con los dos pueden hablar por teléfono si quieren plantearles alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión o buscar su opinión sobre cualquier asunto en general relacionado con la ciencia, aunque bueno, pues preguntan sobre el proceso, pues aquí están. Es el 638-855-349, es un teléfono también con WhatsApp, así que pueden dejar un mensaje o enviar su número de teléfono y les llamamos de vuelta. De nuevo, 638-855-349, si tenemos tiempo, que no estoy seguro de eso. De vez en cuando siempre nos gusta poner los pies en la tierra y hablar de la ciencia común, alejarnos un poco de Marte. También nos gusta mucho Marte, lo pasamos muy bien en el último espacio hablando de Marte, pero vosotros queríais hablar hoy de la medicina de cercanía, por definirlo de alguna manera, ¿no? De esa persona a la que vamos cuando te duele algo. Pues sí, los médicos de atención primaria o medicina de familia, que son una pieza esencial de la sanidad pública de cualquier país, ¿no? Claro, y dado que vosotros aquí habláis mucho de las medicinas no me gusta llamar la medicina, de las terapias, tampoco terapias. ¿Pseudoterapias? Iba a usar otra palabra relacionada con... En fin, las pseudociencias, vamos a llamarlo. Sí, las pseudoterapias, cosas que se venden por ahí y demás. Supongo que también ellos son la primera barrera de contención frente a ese tipo de cosas, ¿eh? Claro, es que la gente les llega con unas informaciones, siempre se quejan. Aquí es un tema delicado, porque durante un tiempo te dicen no mires a internet porque encuentras de todo y llegas aquí más confuso que clarificado. Pero otro aspecto que están hablando en medicina es el empoderamiento del paciente. Es decir, la gente sería deseable que la gente buscara su información, conociera mejor cómo funciona su cuerpo, la medicina, la prevención y llegara mejor formado. Pero entonces es un tema delicado. Para este tema y para cualquier otro es muy importante educar a la gente para que use Internet bien, ¿no? Que se miren las URLs, que es ese campo que pone ahí arriba, HTTP y todo lo demás, que se aseguren de que eso proviene de una universidad de prestigio, un instituto de investigación serio, una fuente solvente. Sí. Vamos a hablar con una persona que se dedica a recibir gente en la consulta de su ambulatorio. Es nuestro invitado de hoy, Fernando Fabiani, está en Radio Sevilla. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Una vez hablamos, recuerdo, tienes un libro que es Vengo sin cita, historias inconfesables de un médico de familia. Un libro además precioso, que está ilustrado por Laura Santolaya, en el que te ríes mucho, aunque a veces también te entristeces un poco, porque la gente piensa unas cosas. Bueno, es que es la vida misma, ¿no? Quiero decir que la consulta diaria ves un montón de motivos para sonreír, para divertirte, para reírte junto al paciente de las cosas que nos pasan, pero al mismo tiempo pues ves la crudeza de la realidad de la gente que está viviendo determinadas enfermedades o situaciones sociales o económicas que también llegan a la consulta complicadas. Entonces, bueno, pues tiene ese de cal y ese de arena, ¿no? Constante, y que, bueno, he intentado que quede reflejado en el libro, teniendo claro siempre que la idea inicial por la que se genera ese libro es intentar utilizar el sentido del humor para contar cosas importantes, ¿no? Que yo creo que es algo que hacemos poco y menos todavía en salud, y creo que es un sitio donde tenemos mucho que trabajar para hacer llegar determinados mensajes, ¿no? ¿Hablamos de Google?
Hablamos de Google, claro. Es que es tu competencia ahora mismo, Google. No es el médico de otro hospital. Claro, es que habitualmente yo sí le digo a mis compañeros, digo, oye, es que los pacientes normalmente vienen a nosotros a buscar ya la segunda opinión, ¿no? La primera es Google. La primera es Google, y esto es lógico además. O sea, que luchar contra eso es absurdo. O sea, igual que antiguamente nuestras abuelas, cuando tenían una duda de salud, pues buscaban en la enciclopedia de la salud que tenían ahí en la estantería, ¿no? Y esto es normal. Hoy en día, que ya tenéis una enciclopedia de la salud, si tengo a un clic la información que yo quiera. Entonces, es absolutamente normal. Entonces, luchar con eso creo que es una batalla perdida. Lo que sí tenemos es que asumir la responsabilidad, todos los científicos en general, sanitarios en particular, y como médicos de familia, creo que aún más, es el hecho de, oye, orientar hacia fuentes fiables, hacia sitios donde puedo mirar y donde esa información realmente me va a ayudar y no me va a producir otros efectos, por así decirlo, más perjudiciales, ¿no? Claro. Sí. Claro, y comentar un ejemplo, porque yo he sido padre hace 2 meses y algo, y me pasó una cosa. Yo sí que creo que sé filtrar bien la información, pero a la Eva le salieron unos granitos en la mejilla. La Eva y es entonces la Eva. te pones a Malaria, buscar... eso es malaria. No, te pones a buscar en Google y encuentras que no pasa nada, que... Y todo, ¿no? Hasta que encuentres herpes infantil. Y las fotos son un poco diferentes, pero claro, te entra el miedo y entonces evidentemente vas a la pediatra y dices, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Pero claro, Pero Claro, podría ser. claro, el problema miedo... que hay es que un solo resultado que te preocupe va a hacer que tu atención se vaya allí. O sea, yo busco cualquier síntoma. O sea, oye, sudo por la noche, ¿no? Yo qué sé. Te pondrá en 200 páginas que no es nada. Pero de repente en una te pone que es un síntoma del linfoma. Entonces, claro, tú en ese momento no piensas en los 199 que te dicen que no tengo nada, sino que te preocupa eso. Y tu atención, lógicamente, se centra ahí. Por eso es vital un poco ver la fuente. Y luego sí es verdad que a veces que hay que interpretar los resultados, ¿no? Y efectivamente hay síntomas que pueden ser de algo muy banal, ¿no? Como decía Pera, y de cosas que puedan ser más importantes, y ahí a veces que sí es verdad que la orientación sanitaria para decir, no, mira, estamos más en este caso, o de momento en este no hay que plantearse, veremos la evolución, iremos viendo esto cómo evoluciona, ¿no? Que como cuentas en el libro, ¿no? Ese paciente que dice, doctor, es que yo le doy muchas vueltas a todo como en CSI. No sé es de qué curioso. puede ser síntoma eso. Claro, y es curioso como la gente para expresar lo que le ocurre, lo que le preocupa, pues utiliza sus referentes, utiliza lo que hace en la vida cotidiana, ¿no? Incluso también para expresar cosas tan simples, bueno, pues como mis limitaciones, ¿no? Cuando la gente quiere expresarte en la consulta lo mal que está, o que no puedo moverme, y lo ves tú ahí torturado buscando una metáfora, ¿no? Dice, es que ya no tengo ánimos ni para ir al bingo, ¿no? Entonces tú ya entiendes que realmente esa pobre mujer está desesperada, ¿no? O arrégleme la mano, como decía una chica joven, ¿no? Arrégleme la mano, doctor, porque ya es que no puedo ni plancharme el pelo ni usar el WhatsApp, ¿no? Mi vida está acabada. Eran como las prioridades, ¿no? Y eso también te da información muy importante. Fernando, cuenta ese del trasplante de cintura para arriba, ese cuentas. Por favor. Bueno, mira, la sexualidad nos importa a todos, esto es una cosa que es evidente, y como todo lo que nos importa, tiene un sitio siempre en la consulta de la medicina de familia, ¿no? Donde llegan todo este tipo de preocupaciones. Son especialmente simpáticas, por así decirlo, cuando las visitas son en pareja. Es decir, cuando vienen los dos miembros de la pareja y uno expresa las preocupaciones que tiene y otro expresa las que le tiene la otra, que no siempre son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente un hombre que venía porque tenía un dolor terrible, le dolía mucho la espalda al hombre, la verdad que tiene un difícil control de los síntomas, y ya el pobre desesperado me dice, mira, Fernando, yo estoy ya para que me hagas un trasplante de cintura para arriba, ¿eh? Y la mujer, que estaba en la muy callada, dice, hombre, ya Fernando, ya puestos, hazlo también de cintura para abajo, y ya con eso arreglamos todo, ¿no? ¿Cuántas veces te enfrentas, Fernando, a lo que hablábamos al principio, a gente que se cree que tomando, yo qué sé, una pastilla de extracto de arce o lo que sea, se le cura un linfoma? Es frecuentísimo, y tiene toda la parte del mundo preocupante, pero creo que por diferentes motivos, ¿no? Puede ser algo anecdótico. Hace poco me vino una paciente y me dijo, oye, estoy empezando a tomar alpiste porque me han dicho que los pájaros no tienen colesterol, ¿no? Y yo me quedé así. Bueno, no queda más que en una broma, en una anécdota, aunque también hay que desmontar ese tipo de creencias. Pero luego, efectivamente, hay que analizar, creo que 2 cosas, ¿no? Una es qué grado a veces de desesperación tiene el paciente cuando llega un momento en el que se ve la necesidad de buscar fuera, digamos, de la medicina convencional, y además de convencional diríamos que científica y real, ¿no? Pero por otra parte, a mí siempre me gusta, en cualquier problema que hagamos un poco de autocrítica, tenemos que analizar qué obtienen
en las medicinas mal llamadas alternativas, o mal llamada medicina, mejor dicho, que yo digo que no tienen ni de medicina ni de alternativa, pero bueno, ¿qué obtienen allí cuando hay tanta adherencia, ¿no? Evidentemente hay cosas que nosotros no debemos intentar imitar, ¿no? Que es, bueno, pues venderte la panacea de oro, ¿no? Y eso evidentemente no tiene mucho sentido. Pero a veces esto esconde también una atención, un tiempo, una dedicación. Y esto es una cosa que sí es verdad en la que nos sacan la pata ahora mismo, porque tenemos unos problemas reales de tiempo de asistencia. Y esto es una cosa que tenemos que analizar y que tenemos que plantearnos si es que a lo mejor la gente busca respuestas a algo que no obtiene, ¿no? Y vehiculado por eso, el problema es que aprovechamos para hacer comercio y aprovechan pues para determinadas cosas que evidentemente para mentir, pues son muy desagradables, efectivamente. Claro, pero lo podríamos aprovechar, dices tú, para hacer medicina, ¿no? Para divulgar la medicina entre la población. Sí, pero ¿cómo lo haces cuando de repente se monta un congreso como el que se montó hace un par de semanas y se agotan las entradas? Sí, ¿no? sí. Monta uno de medicina, a ver cuánta gente va. Naturalmente. Oye, Fernando, y una cosa. Muchas veces cuando hablamos con especialistas, no sé, un cardiólogo, un oncólogo, lo que sea, un psiquiatra, por ejemplo, te dicen, esto hay que trasladarlo a la atención primaria, ¿no? Porque cuando hay, por ejemplo, en psiquiatría, la depresión es una condición tan común, que a lo mejor puede estar afectando a 2 millones de personas, que o la atiendes en atención primaria o no la atiendes, ¿no? Porque no hay psiquiatras para atender a 2 millones de personas. Claro. Nos estamos sobrecargando de trabajo a los médicos de atención primaria. Mira, Javier, eso es inevitable, quiero decir. A mí me hacen gracia esos comentarios porque digo, como si ya no fuera así, ¿no? O sea, quiero decirte que yo lo veo todo. Yo siempre digo que el médico de familia, se lo digo a los estudiantes cuando rotan conmigo, les digo, mira, tú eres el único profesional médico, el único especialista médico que no puede pronunciar la frase esto no es de lo mío o esto no lo llevo yo. Sí, o sea, claro. Todo es tuyo y siempre lo ha sido así, ¿no? Luego es verdad que a la hora de organizar, pues es verdad que, bueno, pues que algunos compañeros especialistas hospitalarios, oye, pues esto es mejor que lo controléis. En el fondo lo que están diciendo, oye, estos pacientes no me los mandéis, ¿no? Esto llevarlos tú. Sí. Y bueno, y yo siempre analizo, digo, oye, que yo solo remito al que creo que es imprescindible, es decir, al que realmente creo que le aporta un beneficio, porque es que la inmensa mayoría de las patologías las llevamos nosotros. Claro. Lo cual sí es verdad que hay que darle un toque de atención a nuestros políticos y que entendamos que es verdad que siempre hemos hecho muchas cosas, cada vez hacemos más, o sea, ya, bueno, sistemáticamente, por ejemplo, hacemos nosotros las citologías, ¿no? Sí. Que antes hacía el ginecólogo, y vamos haciendo cada vez más, y los compañeros de enfermería y atención primaria hacen un montón de cosas que antes no hacían, pero curiosamente con los mismos recursos, ¿no? Entonces, coincido contigo en que, oye, vamos a dar un poco de recursos, pero que tengamos muy claro que, bueno, que estas cosas que, digamos, nos ceden nuestros compañeros amablemente, que nos lo cedan o no, que realmente son nuestras y no pueden dejar de serlo. No olvidemos que aunque a un paciente mío lo vea el cardiólogo una vez al año, los otros 364 días las dudas me las va a consultar a mí. Tuya, claro. Con lo cual nuestros pacientes son nuestros y todos los días del año. Así que nosotros encantados porque es una parte fundamental de nuestra profesión. Mira, tenemos algunas llamadas, a ver si da tiempo a meter alguna. Si quieres, Fernando, quédate con nosotros así, incluso a lo mejor la respondes tú. Desde Vizcaya llama Julen. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier y compañía. Aquí estamos. Hola. Mira, mi pregunta es, referencia a cuando se critica la homeopatía, por ejemplo, se utiliza el famoso número de Avogadro y demás, ¿no? Y hay una cosa que yo no comprendo. Y es, no es que tampoco sea un defensor de la homeopatía, pero lo que no comprendo es qué ocurre cuando se dice que si después de N disoluciones no hay molécula, qué ocurre con aquello que constituye esas moléculas. Por ejemplo, yo qué sé, pues arsénico, ¿no? Por ejemplo. Esa es mi pregunta, ¿no? Si eso no contradice de alguna manera el principio de Lavoisier, ¿no? Que no desaparece la materia. Por entendido. Pues uno de los 4 que estamos aquí te lo va a responder y no soy yo. Gracias, Julen. Un abrazo. Hombre, la sustancia está en algún lado en el proceso de las diluciones, naturalmente. El número de Avogadro lo que te dice es cuántos átomos o cuántas moléculas hay en un litro, digamos, de la sustancia. Ahora tú coges ese litro y lo diluyes 10 veces. Y esa dilución por 10 veces la diluyes otras 10 veces. Y así hasta 100 veces, al final no queda ni una sola molécula en tu botella final. Naturalmente las moléculas estarán en otras botellas que te has dejado por el camino, ¿no? Claro, digamos que de cada 1000 fármacos 1000 botes de homeopatía, en 1 o 2 habrá una molécula, pero en el resto no. Claro. O sea que tienes suerte, ¿no? Y te cae la molécula esa. Sí, puede ser. Eso te iba a decir. El riesgo o el bingo está ahí. Entonces, Fernando, ¿qué sería mejor? ¿Que fuéramos un poco más hipocondríacos o un poco más despreocupados? Yo creo que tenemos que ser felices. Y yo entiendo que esto puede sonar un poco, pero tenemos
tenemos que disfrutar de la vida. Yo, una de las grandes cosas que me preocupan de cómo veo hoy en día la concepción de salud es que nos la han arrebatado, ¿no? Ya nos hacen sentirnos pre-enfermos. Si tú estás tan tranquilo en tu casa, te encuentras bien, no tienes nada que te preocupe y a poco que te pongas a ver la publicidad, te das cuenta que tienes un montón de problemas que tú no sabías, y incluso para un acto tan cotidiano como ir a comprarte un yogur, antes de comprártelo tienes que elegir si quieres que te baje el colesterol, que te controle la tensión, que te fortalezca los huesos, que te ayude a ir al baño, ¿no? Oye, déjame tranquilo que yo lo que quiero es tomarme un yogur y se acabó, ¿no? Pues no es para deprimirnos más, pero ya sabes cuál es la primera industria publicitaria en Estados Unidos, es la farmacológica, la que más invierte en publicidad en televisión ahora mismo. Efectivamente, entonces esta sensación tienen un que montón tengo, de dinero también. claro, de que le robamos a las personas su salud. Entonces creo que hay que ir al médico lo justo. Yo me gusta recordar que ir al médico también es peligroso. Los médicos, todo lo que hacemos tiene riesgo. Y no, pero es que esto es muy importante que lo sepamos. Entonces hay que ir cuando hace falta. Cuando los médicos hacemos de más, O sea, que vayas a esto tiene equivocar. riesgo. Así que, oye, ojo, vamos a ir cuando es necesario y tener en cuenta que cualquier acto médico tiene, como todo, posibles efectos secundarios. Así que hay que limitarme cosas que me preocupen más que alguien que quiere amortizar su seguro de salud y hacerte muchas pruebas. Eso a veces es muy peligroso, de verdad. Fernando Fabiani, que es médico y es experto en medicina familiar, autor del libro Vengo sin cita, historias inconfesables de un médico de familia. Gracias, Fernando, suerte. Gracias a vosotros. Con la un literatura y saludo. con la consulta, las dos cosas. Muchas Y a vosotros, gracias. Javier San Pedro y a Pere Estupiñá, gracias por venir. Javier, creo que ha desaparecido una cosa de control. ¿Puede ser mi botella de agua con arsénico? No, es la otra. Hasta luego. Vale, está bien.